Dozers, sean bienvenidos a un nuevo blog de actualizaciones, información, recorrido por las calles de La Habana y cómo está realmente Cuba a día de hoy. Iniciamos nuestro recorrido aquí en La Habana Vieja, caminando un poco la calle Teniente Rey, porque como se podrán imaginar, iniciando la semana, teníamos que salir sí o sí a la calle a hacer quehaceres, a visitar algunos sitios, comprar productos, y entonces dije, voy a aprovechar para hacerles todo un vlog. Aquí mismo, en esta misma calle, en una tienda dolarizada, evidentemente, vine a comprar un producto que son las toallitas húmedas. Y bueno, es increíble cómo cuando tú vas a estos lugares y vas con efectivo, no tienen cambio para darte, siempre tratan de completarte el dinero con algún producto X. Por ejemplo, si compras en una tienda, en un supermercado, por lo general te lo completan con caramelos. En este caso, como no tiene nada que ver con productos comestibles, me completaron los 10 pesos para ya cerrar el billete con una toallita de cocina. Vaya, pero bueno. Ahora nos estamos acercando un poco a la piquera de los carros para ver si nos movemos para el municipio de San Miguel del Padrón, que tengo que hacer unas cuantas gestiones por allá. En lo que nos estamos moviendo para allá, quiero en este video dialogar y hablar unas cuantas cosas con ustedes. De entre ellas, una que sé que me la han puesto muchísimo en la parte de los comentarios, que se están quejando, que no les agrada. Entonces les pido disculpas encarecidamente, que es el tema de la música y el copyright y el pianito, que sé que muchas personas están poniendo en los comentarios que ya no les gusta porque esa música ambiente llega al punto que aburre, que es mejor el sonido ambiente, el sonido de los carros, el sonido de la gente en la calle. Y bueno, vamos a trabajar en base a eso. De hecho, cuando yo repito una música en específico, es porque es un poco complicado el tema del copyright, el tema de la música con derecho de autor. Entonces siempre trato de utilizar uno en específico que no tenga ningún tipo de problema. Pero bueno, sé que a ustedes les gusta más el sonido ambiente, pero en algunas zonas donde estoy creándoles contenido, grabándoles, es mucho ruido, mucha la contaminación acústica, que prefiero poner una música ambiental más suave, más casual. Agradezco un montón que dejen en la parte de los comentarios alguna inquietud, alguna crítica, alguna sugerencia o algún consejo. Gracias. Ahora mismo estamos dejando ahí uno de estos puntos o parqueos donde se guardan estos visitaxis, que al menos en zonas como La Habana Vieja y Centro Habana hay unos cuantos puntos. Bueno, antes de llegar a la piquera de los carros, me acordé que tengo que comprar azúcar. Yo por lo general la compro a granel, ¿saben? Porque siento que las bolsitas esas que valen 700, 800 pesos de 500 gramos es toda una renta. Y bueno, a granel creo que le da más la cobertura a aquella persona en cuanto a su posibilidad o a su bolsillo de comprar las libras que entienda. Que hay personas que si acaso tienen dinero para comprar 1 libra, 2 libras de azúcar. Yo por lo general siempre compro 8 o 10 para despreocuparme de eso, la verdad. Y eso lo hago con otros productos como los granos, el arroz, los frijoles, ya sí los compro empaquetados porque a granel a veces no viene muy limpio, entonces hay que escogerlo, hay que lavarlo. Y uno trata en la parte de la cocina de cocinar lo más rápido posible y tener más agilidad y facilidad por un problema tan sencillo como es el caso de los apagones. Ahora estamos caminando un poco Monserrate o Ejido, si caminamos unas cuantas cuadras hacia adelante.
exagerar, no hay que exagerar. Yo no, se piensa, es una cosa que no sé. Bueno, miren, aquí cerca de la calle Muralla hay un punto, una piquera de gacelas que quiero mostrárselas para que vean cómo se encuentra a día de hoy con toda esta situación de combustible. Vaya, mayormente, en otro momento, esta zona siempre está llena de gente haciendo la cola y esperando la gacela. Y prácticamente ocupan todo este espacio que son los bajos del antiguo conocido Palacio de las Ursulinas. Bueno, en esta puerta que les voy a mostrar ahora es donde yo compro productos como el azúcar y el arroz a 320 pesos cubanos la libra. Se dan cuenta que uno aquí ya empezamos mal. No se puede casar con los lugares, con los productos. Ahora mismo, en un lugar donde yo siempre compraba esos productos, no hay azúcar a granel. Lo que hay son esas mismas bolsitas de 700 pesos que les hablé anteriormente. Entonces ahora voy a moverme para otro lugar para ver si la encuentro. Eso es increíble y debido a toda esta situación vamos a ver cómo poco a poco, gradualmente, comienza a desaparecerse absolutamente todo. Hay otro punto parecido por aquí por la calle Acosta y es por eso que estoy caminando ahora por ella, que es bien cerca del Arco de Belén. Esto lo abrieron nuevo. Eso sí, no importa lo que pase. Cada día que pasa, tú andas caminando por algún lugar X de La Habana y te va a llamar la atención que en algún local, en algún edificio cerrado, clausurado, mágicamente aparece un nuevo negocio. Bueno, miren el arco que ven aquí. Y el lugar así que yo conozco que venden así azúcar a granel es este, que hay que ver ahora si está abierto. Miren, fui a ese lugar que también vendían azúcar a granel, no tienen la misma bolsa de 1 kilo creo de 700 pesos cubanos. Pregunté, porque preguntándose a Roma, y me hablaron de una bodega que está ahí mismo en Acosta y Curazao, que también vendían a granel y cuando fui también tenía la misma bolsita, que por lo menos a mí no me sirve sinceramente. Este es el blog de la búsqueda inalcanzable del azúcar. Pero bueno, vamos a ver si la encontramos por aquí, porque verdaderamente está complicado esto. Me voy a hacer una pregunta, ¿tiene azúcar a granel? Aceptamos. ¿Cuánto vale el azúcar? 300. ¿A 300 igual? No le cobre bien, lo que no le despacha bien. Sí. Misión cumplida. Encontramos azúcar. Pensé que no iba a dar con ella en el día de hoy o que tenía que zapatear toda La Habana para ver si encontraba el producto como tal, ¿no? Y casualmente la encontré 20 pesos menos, o sea, 300 pesos cubanos la libra. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a movernos para la piquera para coger el taxi
rumbo a San Miguel del Padrón. Y ahora estamos caminando por un poco de la calle Monte. Ya de entrada les actualizo que el taxi que vamos a tomar, tramo Centro Habana o La Habana hasta El Cotorro, donde quiera que te bajes, antes o hace unos días atrás estaban cobrando 350 pesos cubanos. Ya ahora están cobrando 500. Vamos a ver si no nos encontramos con otra sorpresa. Pero bueno, eso forma parte del efecto de la poca disponibilidad de combustible que hay en el país. Por si fuera poco, porque sí, los cubanos machacamos entre nosotros, cuando vas a coger una de estas motorinas eléctricas o de estos vehículos que funcionan por el sistema eléctrico y no por combustible precisamente, quieren como que cobrarte la misma cantidad que te puede estar cobrando un taxi que dependa de la gasolina. Entonces son cosas que uno no entiende porque dice, bueno, si tú no tienes que pasar trabajo con el combustible, con la gasolina, quieres cobrar el precio de la persona que sí tenga el transporte con gasolina, porque son los precios actualizados debido a toda la situación que estamos viviendo. Algo que no tiene para nada sentido, pero así funcionan las cosas en este país. Por ejemplo, para que entiendan, digamos que esta misma motorina está ahora en la piquera a la que voy para coger el taxi y está haciendo ese recorrido, te va a querer cobrar la misma cantidad de dinero que te cobra el taxi que te mueve para ese destino, que sí depende del combustible. Vaya, y esto hablo en muchos casos, en otros quizás puede ser que las personas no sean tan abusadoras y te quieran cobrar un poquitico más, porque mentira, es algo que todos sabemos que no tiene nada que ver un medio de transporte o un vehículo eléctrico con uno que sí tenga que utilizar gasolina. Bueno, llegamos. Vamos a ver cuál es el que sale ahora para el Cotorro. Ok, ya me bajé del carro, tuve que esperar a hacer todo ese trayecto porque se podrán imaginar que dentro del taxi hay tanta incomodidad porque quieren poner a tanta gente en el asiento que es imposible literalmente hasta moverte para pagar. Como les dije, no pensé que me la iba a llevar, pero sí me llevé una sorpresa con el valor de este tramo Habana-Cotorro. Y les dije anteriormente que la última vez que monté en uno tuve para 500 pesos. Bueno, subieron la parada. Está peor que el dólar en el mercado informal. Ya pagué 600 pesos por este tramo que te cobran en cualquier lugar que tú te bajes el mismo valor. Si me notan un poco agitado en el video es que ando con unos cuantos bultos encima de mí, en la mochila, una bolsa con el azúcar que compré. Eso es una realidad. Cada día que pase va a ser menos la disponibilidad de combustible y más alto va a estar el valor de un taxi, de todos estos medios de transporte que dependen de la gasolina. Cosa que para nada los culpo porque saben que eso ya no depende de ello, pero es el efecto de que cada día que pase se extinga o haya más escasez de este recurso dentro del país. De hecho, entre varias conversaciones que tuve dentro del taxi, muchas personas me estaban comentando que ya en la calle comprar el combustible por el 2 o por el mercado negro o informal, puedes tropezarte valores entre 1.000 o hasta 4.000 pesos cubanos solamente el litro, para que más o menos se dan una idea. Y este mismo chofer que me trajo para aquí, para San Miguel del Padrón, me estuvo comentando que en los horarios de la noche, que se hace más difícil tomar cualquiera de estos transportes, la gente está cobrando hasta 1.000 pesos cubanos el tramo. Así que se podrán imaginar que solo los privilegiados o aquel que tenga el bolsillo para pagarlo accede a montarse en estos taxis. Aquí aprovecho para hablarles de otras actualidades, de cositas que nos vienen pasando ahí cotidianamente cuando salimos para la calle, hacer mandados, hacer quehaceres. Y yo hace poquito en mis redes sociales, ya sea Instagram, TikTok y a través de los shorts de YouTube, les comenté o les compartí una experiencia relacionada con esto del dinero en efectivo, del peso cubano. Y esto que les estoy hablando me volvió a pasar casualmente haciendo las compras que tenía pendiente para hoy. Como cuando uno accede o va a uno de estos negocios, mediano pequeñas empresas, cafeterías, en algunos de ellos no te quieren aceptar billetes de denominación pequeña, o sea, un billete en efectivo de 10 pesos cubanos, de 5, incluso en algunos comentarios de ese contenido que les compartí, hay lugares que la gente han tenido que vivir la amarga experiencia de que no te quieran aceptar billetes de a 20, billetes de 50, ¿saben? Los más pequeños. Para que entren un poco más en contexto, yo les voy a poner a continuación el video que hice hace unos días. Ahora sí, lo he visto todo. Para que no me digas que no te lo dije. Resulta que ayer salgo a la
la calle a comprar un café. Cuando llego a uno de estos negocios privados, cafeterías o MIPYMES, saco el valor en efectivo que cuesta para pagarlo. Costaba 1.500 pesos y dentro del efectivo que yo tenía para brindar, habían alrededor de 160 pesos en billete de a 10. Cuando la dependiente comienza a contar el dinero, se queda en pausa y me dice lo siguiente: solo estamos aceptando hasta 10 billetes de a 10. ¿Solo 10 billetes de a 10? Pregunté yo. ¿Cómo? Explícame para entender. Eso quiere decir que si yo te doy un billete de a 10 número 11, 12 o más de 10 billetes, no tienen valor. En ese momento se podrán imaginar que la persona no tenía respuesta para darme y empezó a alegar o a expresar cosas sin sentido. Verdaderamente fue algo que me indignó. Vamos a empezar por ahí. Pero si yo soy una persona que vengo con el dinero exacto y no tengo esa posibilidad o ese bolsillo de darte otros billetes que no sean ese, simplemente me quedo sin comprar el producto, pregunto yo. Sé que la persona que me atiende no tiene la culpa. Esos son políticas o reglas de la persona encargada del negocio, en este caso el jefe. Y aquí encontramos una razón más que obvia. Las personas o los dueños de estos negocios no quieren tomar o recibir efectivo en denominaciones pequeñas o en billetes pequeños. Si estamos hablando de grandes cantidades, no les conviene que sean cientos y cientos de pacos de billetes de a 10. Y eso es bajo una suposición mía. Si usted entiende o conoce otro detalle o otro aspecto o otra cosa para justificar esto, deposítelo en la parte de los comentarios. A mí esto me pasó y verdaderamente lo asocio bastante con algo que sé que le ha pasado a muchas personas, que es el hecho de ir a un negocio y va a hacer el pago por mediación de transferencia y te dicen este cuento chino de que ya las transferencias aquí en el negocio han superado los límites, tienen que pagarnos obligatoriamente en efectivo. A otro con ese cuento. Bueno, para no hacerles el cuento largo, como les dije, tenía la posibilidad de quitar el resto de los billetes a 10 que tenía y pagarle con otro billete, cosa que tenía que hacer porque si no es que me jodiera yo y no compraba el producto. Y sí, esta es una de esas tantas realidades que te encuentras por ahí caminando por la calle. Cuéntame, ¿te ha pasado? Te leo en los comentarios. Que por los comentarios que estuve leyendo recientemente de este video, sobre todo en Instagram, muchas personas a modo de justificación alegan que esto pasa a raíz de que cuando estas mismas personas, los dueños de los negocios, van al mercado mayorista, saben, a comprar los productos a modo de inversión y van a pagar, esos mismos mercados no les quieren aceptar los billetes pequeños. Entonces es como que una cadena, ¿saben? Un escalón que al final el más pequeñito, el que está más debajo, es el que se lo siente, que es el cubano de a pie. Cuando, por ejemplo, no tiene la posibilidad de comprar un producto X, hace todo lo posible por conseguir el dinero, va con el dinero exacto a pagar el producto y quizás en muchos casos no pueda pagarlo porque te dicen dentro de la cantidad de dinero que tú tienes para pagar hay algún billete pequeño y no te lo quieren aceptar. Bueno, en mi caso, como pudieron ver en el video donde compré ese producto, me dijeron solo aceptamos hasta 10 billetes de a 10. Y por si les sorprende, porque también se sorprendieron, sí encontré un café a 1.500 pesos. No será La Llave, no será El Dorado, pero hay algunos que son de otras marcas. Puedes encontrártelo a ese valor si caminas por ahí por la calle. Miren, ahora mismo donde estoy, otro privilegio más, no sé si lo sienten, el sonido de un avión. Bueno, no logré capturarlo. Aprovechando que estaba aquí cerca de casa, hice una pequeña parada para mostrarles parte de las compras que estuvimos haciendo en el día de hoy. De entrada, este producto susodicho que nos costó trabajo encontrar, el azúcar. Ya ahí pueden observar cómo productos poco a poco, a medida que van pasando los días, comienzan a perderse. Entre ellos, otros que puedo mencionarles es el aceite. 300 pesos, yo compré 10 libras para despreocuparme de eso, que son 3.000 pesos cubanos. Compré un Coffee Mate para el café, que estaba tratando por todos los medios de encontrar el que fuese de la marca Nestlé, porque lo que uno se encuentra por ahí, que si sustituto de crema, que si sustituto de Coffee Mate, que eso verdaderamente no cumple ninguna función. Entonces compré este y sí, ya cuando es de esta marca, te lo vas a encontrar un poco caro. 2.000 pesos este pomito que es de 160 gramos. ¿Qué creen ustedes? Déjenlo en la parte de los comentarios.
Una pasta Colgate, 1750, sí, todo carísimo, todo por las nubes y aguántense porque se va a poner peor y todo va a subir. Una vez mostrado estos elementos, estas pocas compras que tuve que hacer en el día de hoy, nos vamos nuevamente para la calle. Aquí en casa como que ahora mismo no tengo muchos lugares bonitos, agradables de momento para crearles contenido o algo así por el estilo porque estoy haciendo unos cuantos arreglitos por acá que bueno, eso nos va a tomar bastante tiempo. Bueno, ahora mismo estamos aquí en la ciudad deportiva y oigan, cómo está prendido esto. Bueno, miren, la gente está aprovechando estas mismas gacelas para poder moverse para el Vedado, porque está complicado coger transporte aquí. Bueno, de por sí siempre ha sido un poco difícil coger algo aquí para La Habana o para el Vedado. Así es como logramos llegar al Vedado. Estamos ahora mismo sentados en un banquito aquí en G, cogiendo un 10, porque verdaderamente uno pierde las nalgas ahí en esa motorina, uno pierde las ganas de seguir avanzando con este sol, con lo incómodo que uno va en el transporte, en fin. Esa motorina, con el favor de Dios, me cobró 100 pesos hasta aquí, hasta G, desde la ciudad deportiva. Entonces vamos a seguir haciendo las gestiones que tenemos pendientes por hacer por esta parte de la ciudad. Luego de esto visitamos Adictos al iPhone, un lugar especializado en todo lo que tiene que ver con estos dispositivos móviles, porque teníamos que buscar un accesorio en específico. Vean cómo en lugares céntricos del Vedado ya hay en algunas edificaciones, algunas casas, colocados los paneles solares debido a todo lo que estamos viviendo con el sistema eléctrico nacional. Luego nos llegamos hasta F entre 27 y 29 y vean cómo está la cola en la piquera para las gacelas. Una gran cantidad de cubanos haciendo fila para tomar un medio de transporte que los mueva hacia su destino final. Les cuento que llegamos a esta dirección en específico porque estábamos súper sedientos y por eso hicimos la visita de un establecimiento por segunda o por tercera vez donde ofertan una bebida bien aclamada por el cubano que es el guarapo, lo que con otras especialidades y con otras variantes del mismo, que tiene como nombre guaraneo. Y sí, los precios para como era antes el guarapo nada que ver, porque estamos hablando de precios que oscilan entre los 80 hasta 200 pesos e incluso más, en dependencia de lo que estés pidiendo. Yo me estuve pidiendo un guarapo grande con limón que me costó 140 pesos cubanos. En otro día diferente construyéndoles este vlog decidí moverme para Miramar en el municipio de Playa. Se podrán imaginar el precio de los carros. Bueno, el tramo desde Habana hasta aquí Tercera, los carros que pasan por esta parte de la ciudad me cobran 600 pesos cubanos. Bueno, ¿cuál es la faena del día de hoy? Simple. Llevaba tiempo, bueno, hace prácticamente 6 meses o 7 meses, desde el mes de junio, yo mandé a legalizar un documento de mi pareja, un título de bachiller. Y estaba en ese proceso, en ese trámite de legalizar el documento, demás y demás. Bueno, se podrán imaginar que tuve que llegarme a esta institución porque en el lugar donde lo mandé a legalizar, tempranito en la mañana, me llegué al lugar, estuve como que exigiendo porque han pasado casi 7 meses y el documento no está. Bueno, para sorpresa mía, muchas personas que he tenido la oportunidad de dialogar, hablar de mi inquietud, me han dicho que esos títulos, este proceso dura más de lo establecido. O sea, puedes meterte hasta un año esperando a que el documento llegue legalizado. Y son de esas cosas que a la gente no le gusta que hable de ello, no le gusta que lo publiquen, no le gusta que expresen su sentir. Y una vez más, cuando hago esto o cuando expongo esto, no es para hablar mal del país, simplemente es para hablar de mi realidad, como yo y muchos cubanos tenemos tristemente que vivir dentro de Cuba. Yo desde bien tempranito en la mañana, súper indispuesto, súper indignado, fui a la institución en específico donde legalicé o donde mandé a legalizar el documento y me dijeron lo mismo, que todavía faltaba, que había atraso de 6 meses y como siempre yo trato de decir, bueno, a qué otra entidad puedo dirigirme para expresar mi inquietud. Vine aquí a Tercera y 22, una institución que no tenía nada que ver con el proceso de la legalización del documento que mandé a iniciar y me mandaron para el instituto o el organismo que está dentro de la piragua. Y así van las cosas con estos temas, que
si nos ponemos a pensar hace unos cuantos años atrás, cuando tú mandabas a realizar un título universitario, un título de bachiller, el documento prácticamente salía como en un mes o 2 meses. La realidad en la actualidad es otra completamente diferente. Entonces, como siempre, nos toca jodernos y esperar a que pase el tiempo hasta que veamos, no sé si en el 2026 o en el 2027 el documento esté listo. Miren la fecha, 4 de junio del 2025, prácticamente lo hice en mayo, vaya, porque esos 4 días, fíjense la cantidad de tiempo que ha pasado. Bueno, estamos una vez más en El Vedado. Miguelito. Sí, pero Desde playa cogimos una motorina eléctrica que nos cobró 200 pesos y nos dejó en línea y paseo. Por eso que ahora mismo estamos caminando un poco línea y quería coger otro carro, otro taxi, para acercarme un poco más para la otra institución o organismo que tengo que visitar en búsqueda de respuestas. Y les puedo decir que llevo casi 20 minutos ahí parado en línea y paseo para coger un carro y por gusto. Otro de los tantos efectos de todo lo que estamos viviendo a día de hoy. Bueno, miren, la gasolinera que está aquí en esta parte de línea, miren la cola hasta dónde llega. Oigan, todo esto que estamos viviendo me recuerda a otras etapas que hemos vivido, valga la redundancia, en Cuba, como la época de la coyuntura, la misma pandemia, que verdaderamente si querías moverte a un lugar tenías que ir a pie, a no ser que tuvieses tu propio medio de transporte. Mira, pues, la cola llega hasta G, Dios mío. Ah, y ojo, todos los carros que están viendo ahí, la mayoría son tours de esto de turismo, o sea que ahí, si quieres comprar gasolina, la poca que hay, tienes que pagarle en dólares. Y bueno, gente, aquí acercándonos a nuestro destino final, deseenme suerte, vamos a ver qué pasa. Yo quiero finalizar este vlog con una temática que sin dudas vamos a seguirle dándole continuidad en próximos contenidos, porque creo que es súper necesario e importante hacerlo a raíz de todo lo que está sucediendo, ¿ok? Así que si llegaste a este punto del video, te agradezco que lo hayas visto hasta el final y que apoyas el canal dejando tu me gusta, compartiéndolo con amigos, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. No se preocupen que siempre tenemos nuestras propias ideas guardadas ahí bajo la manga, que no vamos a desvirtuarnos de todo lo que comúnmente publicamos semana tras semana, ¿eh? De esta manera me despido hasta unos días donde van a tener un nuevo video. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.